Así es, mis hermanos, Jesús es nuestro Padre. Gracias por estar conectados con nosotros. Qué alegría, qué bendición que usted tome este tiempo para conectarse con nuestra iglesia, el Centro Familiar Cristiano aquí en nuestra ciudad de Manizales. Saludo a toda la familia de Manizales, saludo a todos nuestros amigos que también están en diferentes ciudades y están conectados para recibir una palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir una palabra de Dios breve, precisa, concisa a su corazón. Así que yo quiero pedirle el favor de que no se desconecte, tome su lugar, no se pierda de esta bendición que Dios tiene para su vida. Está en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra, Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiere acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Sabe? Yo quiero que usted cierre sus ojitos un momentito y le diga, Señor, háblame a mi vida. En esta noche necesito tu palabra. En esta noche una palabra tuya bastará para que mi vida cambie, para que mi familia cambie y para que veamos, Señor, tiempos de bendición y tiempos de gloria en mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero compartir un título que le he colocado a la enseñanza, Perdidos en Cuarentena. Perdidos en cuarentena. ¿Cuántas veces nos podemos perder en cuarentena? Y tal vez usted dice, pero ¿cómo me voy a perder en cuarentena? Conozco dónde está el cuarto, dónde está mi cama, dónde está la cocina, dónde están las cosas. No hay nada que me pueda perder. No sé si usted también en algunas situaciones cuando ha ido y le han dado una dirección para llegar a una reunión, para llegar a una iglesia, para llegar a hacer algunas vueltas que tienes que realizar, le dieron una dirección y por si acaso no da con la dirección y usted se pierde. Y usted empieza a dar vueltas. Algo que eran unos minutos se vuelven unas horas. Y usted se angustia. ¿Cuál es la mejor solución? Que cuando usted encuentre a alguien le pueda decir, sí señor, estás perdido, estás a miles de kilómetros. Este es el camino que debes tomar. Y usted encuentra el lugar con mucha tranquilidad y con gran satisfacción. ¿Sabe? ¿Cómo nosotros nos podemos perder en cuarentena? Ya no en un lugar afuera, en la calle, sino en nuestra propia casa. Nosotros podemos llegar a perdernos en cuarentena. Cuando yo leía este pasaje de Jesús me llamó la atención porque el capítulo 6 comienza con un milagro extraordinario. Un milagro de 5,000 personas que han sido alimentadas por Jesús. Pero terminada esta reunión que Jesús hace, las personas van al otro día a buscarlo a Capernaum. Y Jesús ya no tiene para alimentarles, sino que Jesús hace su mejor exposición para mí, que Jesús empieza a hablar de Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, es el alimento que necesitamos. Pero Jesús da una exposición tremenda, pero muchos tenían dureza. ¿Sabe? En este tiempo de cuarentena, tal vez tú puedas colocar dureza en tu corazón. Tal vez tú puedas enfriar tu vida. Tal vez te puedas desconectar con Dios. Y ¿sabe? No quiero que termine como inicia el versículo 66. Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos discípulos, estando con Jesús, habían tomado una decisión incorrecta, habían tomado decisiones que no podían y estos discípulos se estaban perdiendo. ¿Sabe? Que tu casa, que tu familia no se pierda en cuarentena, no se pierda en confinamiento. ¿Y cómo puedo perderme? Tal vez usted puede decir, Gabriel, pero yo estoy bien en mi casa. Sí, pero hay cosas que nos podemos perder, que nos podemos desviar en esta cuarentena. Y quiero hablarle de 3 cosas puntuales. Número 1, porque Jesús no cumple nuestras necesidades fisiológicas y no son satisfechas. Una de las cosas de los discípulos, de esas personas que vieron que Jesús no estaba cumpliendo con sus necesidades que ellos necesitaban, no fueron satisfechas. Ellos querían pan. Jesús no les iba a dar más pan. Dice el versículo 26. Versículo 26, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comiste el pan y os saciaste. Versículo 26, increíble. Ellos habían estado con Jesús, habían recibido un milagro, habían visto la palabra. Pero déjeme decirle, cuando Jesús quería colocar una palabra en su corazón, ellos dijeron, no, eso no me interesa. Yo quiero es comida, yo quiero es alimento. Y como no podía Jesús satisfacer sus necesidades, se alejaron, se fueron hacia atrás. Mi hermano, ¿cuántas familias en este tiempo se pueden perder porque Jesús no está cumpliendo su necesidad, no está cumpliendo su petición, no está cumpliendo lo que estás pidiendo? Y no es porque Jesús no quiera responder, sino que todo está en los planes del Maestro, todo está en sus planes. A Él no se le escapa nada, a Él no se le va nada. ¿Cuántas personas en este confinamiento, cuántas personas en esta cuarentena están regresando atrás? Están yendo atrás, están volviendo a sus otras costumbres. Como no tenemos una iglesia física, como no podemos reunirnos, como no podemos interactuar físicamente y hablar y saludarnos y abrazarnos y estrecharnos la mano, mucha gente está diciendo no, ya esto se acabó, esto ya terminó, por favor, y esto ya se acabó. Y eso es lo que me llama la atención, porque la pregunta que cuando leía esto era: ¿por qué sigues tú a Jesús? ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué sigues tú a Jesús? Si Jesús no cumple tus necesidades, ¿lo vas a seguir amando igual? Lo segundo que podemos perdernos en esta cuarentena es que por no comprender sus palabras, versículo 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabe? Su mente se había cerrado, su corazón se había cerrado en comida, su conocimiento se había cerrado en comida, su relación con Dios se había cerrado. Oiga, y cuando una mente se cierra, cuando un corazón se cierra, mi hermano, es difícil abrirlo. Cuando alguien dice yo no vuelvo, yo no quiero saber nada de Dios, cierra su corazón. Y es que la culpa no es de Jesús. La verdadera problema no está en las palabras de Jesús, sino en su dureza, sino en la dureza, en la rebeldía de sus discípulos. Mi hermano, no se vuelva rebelde, recibe la palabra de Jesús. Lo tercero, porque quiero hablarle de algo importante, lo tercero, cómo yo me puedo perder en cuarentena, es porque puede haber un enfriamiento espiritual. Y dice la palabra, y ya no andaban con Él. Se enfriaron espiritualmente, se alejaron espiritualmente, porque el enemigo siempre, mi hermano, va a querer robarte tu bendición. El enemigo siempre va a querer enfriar tu vida, tu relación con Dios. El enemigo siempre va a querer robarte tu tiempo de oración, tu tiempo de palabra, tu tiempo de búsqueda, tu tiempo de tener un momento de devoción con Dios. El enemigo siempre va a colocar, y sabe, y ya no andaban con Él, estaban separados. Esta relación se había perdido, se habían ido, se habían olvidado de Jesús. Y tal vez usted dice, qué bueno, Gabriel, entonces no me quiero perder de cuarentena. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Pedro me enseña. Y Pedro en esta oportunidad, en medio de esa conmoción de Jesús, decirle, si quieren ustedes volver atrás, Pedro me enseña cuál es el GPS para mi vida, para mi casa en esta cuarentena. ¿Cuál es el GPS de Dios para tu casa, mi hermano? No te pierdas esto. ¿Cuál es el GPS de Dios para tu familia, para tu hogar? ¿Cuál es el GPS que debo hacer en esta cuarentena? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos caminen hacia Él. Dios no quiere que pierdas tu casa. Dios no quiere que pierdas tu matrimonio. Dios no quiere que pierdas tu familia. Dios no quiere que pierdas tus hijos. Por eso debes tener el GPS de Dios. ¿Y cuál es el GPS de Dios en esta oportunidad? Cuatro cosas. Número uno, ¿cómo no me puedo perder en cuarentena? Número uno, la palabra. Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe? Pedro comprendió
que Jesús era la guía de su vida. Pedro comprendió que Jesús era la guía de su hogar, de su familia. Mi hermano, compréndeme esto, cáptame esto, por favor. Jesús es la guía de tu hogar. Jesús es la guía de tu familia. No hay otra persona que debes buscar. No hay brujo, no hay hechicero, no hay tanta cosa. No, es Cristo. Si te encuentras en tribulación, si te encuentras en problema, Cristo es la solución. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Sabe? El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Pedro sabía que la palabra de Jesús era su guía. Pedro sabía que la palabra de Jesús era su caminar. Pero ¿sabe algo? Pedro dice: ¿a quién iremos? Y esto capturó mi corazón, porque Pedro no era hombre de otros planes. ¿Por qué muchos volvieron atrás? Porque tenían otros planes, porque tenían otras actividades. ¿Sabe, mi hermano? No coloques otros planes. Coloca la palabra de Dios en tu casa. No la sueltes, no la sueltes. Si tú tomas la palabra de Dios y tomas otras cosas, tal vez usted va a decir: ay, no, esto me sirve más, y dejo la palabra. Cuando deja la palabra, muchos van a volver atrás. Cuando la familia deja la palabra, van hacia atrás. Cuando tus hijos dejen la palabra, van hacia atrás. No avanzan en Dios. No sueltes la palabra. No seas familia, hombre de segundos planes. Jesús debe ser tu primer plan. Número dos, voy rápido. ¿Cuál es el GPS de Dios para mi casa en esta cuarentena? Valora la salvación. Valora la salvación de tu casa. Valora la salvación de tu vida. ¿Sabe qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. ¡Qué increíble! Pedro sabía algo, que Jesús era temporal, pero su salvación no iba a ser temporal, iba a ser eterna. Iba a ser eterna para siempre. Que este momento que estaba viviendo con Jesús iba a pasar, pero él no quería que esto se terminara acá en una conversación. Él quería tener una convicción de su salvación, porque nuestra salvación, mi hermano, es eterna. Pedro me enseña el valor de la eternidad, porque Pedro está diciendo: Jesús, yo no te sigo solamente por tus palabras, yo te sigo porque voy a tener una eternidad con Dios, voy a pasar una eternidad contigo, voy a estar contigo. Saben, nosotros en esta cuarentena debemos valorar la salvación, debemos valorar la palabra de Jesús, debemos valorar lo que Jesús ha colocado, porque escúcheme esto, puedes perder la salvación en cuarentena. Puedes perderte en cuarentena. Puedes alejarte en cuarentena. No solamente decirle: Señor, entró a mi corazón y ya, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No. Puedes perder tu salvación en cuarentena. No pierdas tu casa. No pierdas tu familia en esta cuarentena. Toma convicción en esta cuarentena y reconoce la salvación. Reconoce la salvación. Dígale: Señor, yo quiero caminar en tu salvación. Yo quiero vivir para ti. Porque cada casa, lo hemos dicho en este tiempo, cada casa se levantan familias con palabra. Cada casa se levantan hogares con palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así viene la fe, y que tu casa no se pierda en esta cuarentena. Únete en este tiempo. Tercero, cuida tu identidad. Cuida tu identidad en Cristo. Cuidando mi identidad. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído. Y nosotros hemos creído. Él sabía, Pedro, qué tremenda estas palabras de Pedro. Pedro tenía una identidad. ¿Cuál es la identidad que nos define como cristianos? La fe, el creer en Dios. Él sabía que no podía retroceder porque había creído en Cristo. Él sabía que no podía retroceder porque había creído en las palabras de Cristo. No solamente en las señales, sino en sus palabras. ¿Sabe cuántas personas se pierden porque Dios les hace un milagro y se van? Y ven señales, pero no. Ve también la palabra que Cristo ha depositado en tu vida. Cree en esta palabra. ¿Cuántos en esta cuarentena se han perdido? ¿Cuántos en estas cuarentenas dejaron de creer
y escuchan noticias, escuchan y ven y escuchan y dejaron de creer en Dios. Está leyendo tu palabra. Si está leyendo la palabra, no puedes dejar de creer. Si está leyendo las palabras de Jesús, no puedes dejar de caminar. Rompe con el temor, rompe con la incertidumbre, rompe con la tristeza y levántate, porque has creído en algo, has creído en las palabras de Jesús, has caminado en sus palabras. No dejes de creer. Y cuarto, finalizo con esto. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si te conectaste, quiero decirte lo que te dije, 3 cosas. Número 1, no me pierdo porque guardo su palabra. Mi casa no se pierde porque guardo la palabra. Mi casa no se pierde porque valoro la salvación de mi casa. Mi casa no se pierde, no me pierdo en esta cuarentena porque yo cuido mi identidad en Cristo. Y número 4, yo no me pierdo en esta cuarentena porque amo la cruz. Amo la cruz. Y dice: y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? Tremendo lo que dice Pedro. Tú eres el Cristo. ¿Sabe? A pesar de que los escribas, los fariseos, los saduceos y también las multitudes rechazaban la palabra de Jesús, los 12 habían llegado a estar firmes en la convicción de que Él era el Mesías que había de salvar, que Él era el Mesías que había de resucitar, que Él tenía que ir a la cruz para perdonarnos, para salvarnos. Ellos tenían la convicción, no la habían perdido, ellos la tenían. Ellos amaban a Cristo, pero también amaban la cruz. Pedro sabía que la cruz representa la salvación. Mi hermano, era el camino hacia Dios. La cruz era el camino hacia el Padre. Antes nosotros en este tiempo debemos ir a la cruz. Debemos amar la cruz. Si estás perdido en esta cuarentena, Cristo pagó en la cruz para salvarte. Cristo pagó en la cruz para restaurarte. ¿Sabe? En la cruz hay restauración. En la cruz hay perdón. En la cruz hay amor. ¿Por qué no vuelves a la cruz? Por eso Pedro no dejaba a Jesús. Por eso Pedro no tomaba otras decisiones. Porque amaba la cruz. Ame la cruz. Porque allí en la cruz renuevas tu amor con Dios. Si te estás perdiendo, mi amigo, vuelve a la cruz. Ama a Dios, ama su palabra. Valora la salvación, valora creer en Él, renueva tu tiempo con Él, porque no te puedes perder en esta cuarentena. Termino con esto diciendo: no te pierdas en esta cuarentena, no vuelvas atrás. No lo vuelvas atrás como esos hombres lo hicieron de dejar a Jesús. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Antes, declaremos que nuestra casa es casa de avivamiento. Declaremos que nuestra familia es familia de avivamiento. Y toma este tiempo para decir: Señor, no me quiero alejar, no me quiero perder en esta cuarentena. Cierra tus ojos un minuto y dígale: Señor, no me quiero perder, Padre. Yo quiero caminar en tu palabra. Yo quiero amar tu palabra. Porque mi casa es casa de avivamiento. Mi hogar es hogar de avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.